Bueno, hola a todos. Ya veo que se están conectando bastantes personas. Antes de empezar, me presento. Yo soy Sofía, formo parte del equipo de CEDI y de PI, del grupo empresarial CEDI, en la parte de marketing. Y vamos a tener hoy una charla muy especial con Sebastián Davidovsky, el autor del libro Engaños Digitales, Víctimas Reales, que nos va a estar contando historias que sucedieron acá en Argentina sobre estafas bancarias y otro tipo de ciberdelitos. Y también tenemos a Martín Ávila, que forma parte del equipo de CEDI, que nos va a estar contando sobre formas de evitar este tipo de ciberataques. Les quería comentar cómo funciona la plataforma en la que estamos para que puedan interactuar con nosotros. Tienen arriba a la derecha más o menos una manito donde pueden levantar las manos si tienen preguntas o también dejarlas en el globo de conversación, dejarnos ahí preguntas en el chat que las vamos a ver después con Seba o con Tincho, podemos responder esas consultas. Ahí mientras se va sumando la gente, los estoy aceptando. En un ratito comenzamos, pero Yo bueno, veo empiezo muchos, con... zorrala. Voy a estar también muteándolos para que se escuchen nomás los disertantes. Eh, los dejo entonces con Tincho de nuestro equipo de CEDI para que les cuente un poco sobre nosotros y ya después comenzamos con el evento. Gracias, Sofi. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Martín Ávila y formo parte del equipo de seguridad de CEDI. Bueno, antes que nada también quería agradecerles por acompañarnos en el día de hoy. Ya la mayoría nos conoce, pero bueno, para los que no, somos proveedores de soluciones y servicios de IT con más de 30 años de experiencia en el mercado. Bueno, con nuestras oficinas centrales en la ciudad de Córdoba. También tenemos sucursales en la ciudad de Mendoza y La Pampa, lo cual nos da presencia en todo el país. Nos focalizamos principalmente en acercarnos a nuestros clientes soluciones de infraestructura, cloud, aplicaciones de negocio, seguridad y monitoreo que tienen el fin de agregar valor y potenciar sus negocios, ¿no? Todo esto a través de un amplio portfolio de marcas y socios estratégicos. Aprovecho también para agradecer a nuestro partner IBM, quienes colaboraron con la organización de este evento. Bueno, como comentó Sofi, en el que contamos con un invitado, Sebastián Davidovsky, quien nos va a compartir las historias reales de estafas bancarias y ciberataques ocurridos en la Argentina, ¿no? Que eso es lo interesante de este evento, principalmente porque estamos acostumbrados quizás a ver por noticias y demás, eventos de seguridad que son en otros contextos, algo digamos que parece lejano y demás. En este caso vamos a estar viendo casos puntuales que ocurrieron en la Argentina y también vamos a hablar sobre las herramientas con las que contamos y vamos a darles algunos consejos para aumentar nuestra seguridad digital en el marco de esta nueva realidad hiperconectada, ¿no? Seba, te doy paso para que arranquemos. Bueno, hola, buenos días a todos. En estos días tan raros. Ese elefante en el placar es Maradona, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Pero bueno, estamos todos también en esa sintonía. Así que bueno, gracias a CEDI, gracias a IBM, gracias a todos los que están ahí también del otro lado. Estoy muy contento de estar acá con ustedes para contarles mi punto de vista, ¿no? De cómo veo yo el tema del mundo de los engaños digitales, sobre todo en este contexto, ya no hablando de Maradona, sino hablando más de la pandemia, ¿no? En este mundo tan extraño. Eh, para los que no saben, hace poquito yo saqué mi libro que se llama Engaños Digitales, Víctimas Reales, que lo muestro acá brevemente. No sé si se ve ahí, está medio fuera de foco. Ahí está. Ahí te lo bien. Donde justamente lo que me propuse después de muchos años de trabajar en tecnología era empezar a pensar, a ver por qué suceden los engaños, ¿no? Como empezar a pensar en esas cosas, ¿no? Entonces, eh, y ahí empecé a encontrarme con diferentes cosas, ¿no? Por supuesto que me encontré con vulnerabilidades técnicas, pero también me encontré mucho con vulnerabilidades emocionales, como las llamo yo, ¿no? Que son básicamente la falta de algo, ¿no? Que muchas veces tenemos las personas, ya sea la falta de amor, la falta de compañía, la falta de sexo, la falta de dinero, la falta de laburo. Por eso, no sé si todos pueden ver mi pantalla, si no la pueden ver me avisan, pero para mí un título muy importante para pensarnos en esta vida digital es que todos somos vulnerables, digamos, ya sea por cuestiones técnicas, ya sea por cuestiones emocionales.
Así que por eso digo que todos somos vulnerables. Y cuando digo todos. O sea, no, realmente no hay edades para que alguien sea más vulnerable que otra persona en el mundo digital. Esto puede pasar, yo me encontré con historias de pibes de 12 años, de 13, de 20, de 30, de 40, de 50, de 60. Entonces realmente no hay edades, ni hay alguien que esté exento de ser vulnerable en el mundo digital. Y por eso digo que un poco también ahí, digamos, y partiendo un poco de esas vulnerabilidades emocionales también, o a veces de las técnicas, hay una escena que a mí me gusta mucho, que está en Drácula, donde, bueno, ahí llega Brian Harker al palacio de Drácula. Bueno, se va acercando y hay una escena muy, muy interesante porque el tipo llega, ¿no?, al lugar donde está el conde Drácula esperándolo. Eh, y el conde Drácula le va a decir algo que para mí es muy ilustrativo de lo que nosotros hacemos cuando nos metemos en el mundo digital. Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. ¿El conde Drácula? Yo soy Drácula. Y le doy la bienvenida, señor Harker, a mi casa. Pase. Bueno, ahí está, le dice, entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. ¿No? A mí me gusta mucho esa frase, entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. Porque en definitiva, lo que voy a hacer hincapié es que, además de que todos somos vulnerables, es que somos nosotros los que en general damos ese primer paso, ¿no? Que libremente por nuestra propia voluntad dejamos parte de nuestra felicidad que traemos. Bueno, y voy a contarles dos historias, básicamente, que tienen que ver con historias de engaños digitales en Argentina, con historias grandes. Una ocurrió en 2016, o sea, ya hace 4 años, más o menos. Incluso creo que hoy o por estos días se cumple exactamente 4 años. Esto ocurrió en un pueblo que se llama 25 de Mayo, que queda a 250 kilómetros de la capital federal, que es un pueblo al que le robaron 3,5 millones de pesos con un aviso en Google. 3 millones y medio de pesos, no hagan el cambio hoy, háganlo en 2016 para que todavía sea más duro. Pero bueno, en ese momento eran algo así como si te dijera $250.000, una cifra así. Me acuerdo porque tuve que hacer la nota para Estados Unidos y ya no quedaba tan lindo en el título ponerle $200.000 porque millones impactaba más para la Argentina. Bueno, ¿qué pasó en este pueblo? Bueno, este es un pueblo, 30.000 habitantes, digamos, que se caracteriza por los carnavales en el verano. Este es el Corsódromo de 25 de Mayo. Esto es el Parque Mulitas, que es un parque que tiene una laguna, que es alrededor digamos, de donde se construyó gran parte del pueblo, ¿no? Gran parte de la historia está alrededor de este Parque Mulitas y la laguna Mulitas, que es gran parte de los atractivos de 25 de Mayo. Esta es la Plaza Mitre, que es típico, digamos, municipio, donde vos tenés la plaza, la iglesia enfrente, la municipalidad, la comisaría, el Banco Provincia también enfrente. Y este es el municipio, ¿no? 21 de noviembre de 2016, mirá, hace casi ya un poquito más de 4 años. Este es Roberto Testa, que es el tesorero de la municipalidad de 25 de Mayo, que todos los días llega a las 8 de la mañana al municipio, llega ese 21 de noviembre, el lunes 21 de noviembre, y él siempre le gusta llegar temprano, revisar las cuentas, las revisa en papel, porque le parece el método más efectivo para revisar. Y es Roberto Testa el que empieza a ver que ese día temprano algo empieza a sentir que no funciona bien. Entonces, a las 10 de la mañana, como todos los lunes, va al banco a pedir el resumen bancario, ¿no? El resumen de todas, porque él prefiere el papel, ¿no? Prefiere revisar el papel. Entonces se dirige a la sucursal del Banco Provincia, que es la que está ahí cerquita, cruzando la municipalidad básicamente, cruzando la Plaza Mitre, y a pedir ese resumen bancario. Eso es a las 10 de la mañana. A las 10:45 empieza a revisar y se da cuenta que en ese resumen que le habían impreso especialmente, como lo hacían todos los lunes, empieza a haber transferencias muy extrañas, transferencias por
100.000 pesos, 150.000, 200.000, todas transferencias con números redondos, lo cual le empieza a llamar la atención a Roberto Testa, que es quien se dirige directamente a la oficina de Paolo Salinas. Paolo Salinas es el contador de 25 de mayo, que es quien tiene acceso al home banking del municipio, ¿no? Básicamente el único que tiene las claves para entrar a las cuentas bancarias digitales del municipio. A las 11 entonces se le dice a Paolo, está pasando esto. Paolo dice, no, no puede ser. Se mete en el home banking y empieza a ver efectivamente las mismas transferencias que Testa antes había visto en papel. A las 11:08, después de toda esta conversación que tienen Salinas y Testa, se van a la oficina de Hacienda de Marta Tisera y les dice claramente, Marta, nos están robando, nos están robando. Ahí Marta les dice, ¿cómo nos están robando? O sea, busca como, se asoma, viste, por el costado y dice, ¿dónde están los delincuentes? ¿Dónde están las pistolas? ¿Dónde está la gente que nos está robando? No, 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 nos están haciendo transferencias a distintas cuentas de todo el país y nos está desapareciendo un montón de plata del municipio. Bueno, con toda esa información y con toda esa desesperación, tanto Tisera como Testa como Salinas van a la oficina de Hernán Ralinqueo, que todavía sigue siendo el intendente de 25 de mayo, a contarle que efectivamente les estaban robando, que estaba desapareciendo el dinero de las cuentas bancarias de 25 de mayo, que hasta ese momento ya llevaban perdidos más o menos 1,5 millones de pesos. ¿Qué les dice el intendente? Les dice, bueno, vayan al banco. Esta es la vista desde el municipio hacia el banco. O sea, lo que ven ustedes ahí al fondo, a la derecha, es el Banco Provincia de 25 de mayo. Entonces van corriendo, perdón, van corriendo hacia el banco a pedir, justamente a decirles que les está desapareciendo la plata de la cuenta, que qué pueden hacer, que por favor les bloqueen las cuentas. Bueno, ahí se encuentran con que el gerente del banco no está, empiezan a sospechar del gerente del banco, empiezan a hacer un armado pensando que les habían robado la plata o que uno de los probables que les había robado la plata era el gerente del banco. A las 11:45 van a la comisaría. Van a la comisaría ahí, que está al lado, básicamente, del municipio. O sea, para que se den una idea, lo que está a la derecha es el comienzo del municipio, lo que está a la izquierda es la comisaría. Y ahí el comisario les dice una frase que yo reflejo en la crónica, que es, mirá, yo estoy acostumbrado acá como un hackeo. O sea, como que les están robando la plata desde su home banking. Yo acá escuché hablar de robo de vacas, digamos, pero nunca había escuchado hablar del robo de un hackeo, ¿no? En un pueblo de 30.000 habitantes. Bueno, ¿qué pasa después? A las 12, recién a las 12 del mediodía, después de 2 horas de intentos de bloquear las cuentas y después de haber visto en la pantalla del home banking cómo se seguía yendo la plata. O sea, ellos seguían viendo transferencias, 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 transferencias. Bueno, a las 12 del mediodía el robo termina. ¿Cuándo termina? Cuando el banco logra bloquear cualquier tipo de transferencia que se estaba haciendo desde la cuenta de 25 de mayo. Es decir, desde la mañana, cuando Testa empieza a revisar las cuentas y se encuentra con que hay muchas transferencias, hasta las 12 del mediodía siguen habiendo transferencias y en total, en el municipio de 25 de mayo, pierden 3,5 millones de pesos. 3,5 millones de pesos, que es para que se den una idea en términos comparativos, es el 1% del presupuesto anual del municipio. O sea, un montón de guita. Y en definitiva, además de todo esto, hubo un montón de transferencias que no se pudieron hacer, ¿no? Que los delincuentes intentaban hacer de las cuentas del home banking y que el banco las terminaba bloqueando. O sea que pudo haber sido un montón de plata más, básicamente. Bueno, y la gran pregunta, obviamente, de qué es lo que pasó acá, de cómo fue que sin delincuentes, sin revólveres, sin armas, entraron a 25 de mayo y les robaron esta cantidad de dinero a un municipio dentro de todo importante. Bueno, está acá, en esta imagen. Esta imagen es lo que la justicia logró determinar después de hacer una inspección digital, un peritaje digital, que es básicamente lo que pasó con 25 de mayo.
¿Qué fue lo que pasó? Unos días antes de ese lunes 21 de noviembre, el contador, Paolo Salinas, ingresó en Google, como ingresa siempre, 3 palabras clave. Banco Provincia VIP, que es la banca Internet Provincia, que es el home banking del Banco Provincia. Ahí puso Banco Provincia VIP y le apareció un resultado, el primer resultado, que es un AdWord de Google, un anuncio patrocinado, que simulaba ser del Banco Provincia, pero que en realidad era un anuncio hecho por delincuentes, en este caso, para engañar al contador. ¿Qué fue lo que pasó? Como siempre ingresaba el primer resultado, el contador entró a este anuncio patrocinado, puso las claves, el usuario y la clave del Banco Provincia. En esa época no había token o no había token, no había como un segundo factor para que vos, algo que te impidiera hacer transferencias, cosa que se modificó a la par de lo que pasó con el municipio. Eh, y gracias a ello, los delincuentes lograron ingresar a las cuentas bancarias, lograron obtener el usuario y la clave del municipio y así hacer las transferencias a distintas cuentas de todo el país. ¿Para qué? Para terminar sacándole 3,5 millones de pesos al municipio de 25 de Mayo. Lo hicieron obviamente con IPs enmascaradas, IP falsas, simulando estar en otro país. Cuando vos veías el resumen, veías que la guita que se robaron de 25 de mayo la hicieron desde Bolivia, desde Estados Unidos, pero que obviamente era claro que estaban enmascarando su dirección IP, por lo cual era muy difícil entender desde qué lugares estaban robándole al municipio de 25 de mayo, desde qué lugares estaban haciendo las transferencias al home banking. En total hubo 34 operaciones, que esto es un poco lo que les planteaba antes, de las cuales de esas 34 hubo 20 que fueron realizadas, por lo cual hubo 14 que quedaron ahí frisadas, justamente porque, bueno, a partir del ojo biónico de Testa, pudieron descubrir que les estaba faltando plata desde la mañana de ese lunes temprano. ¿Qué pasó básicamente el 25 de mayo? Bueno, hubo gente que tuvo el conocimiento técnico para hacer esto, el AdWord, el sitio falso. Después hubo una parte de logística, de apertura y de préstamo de cuentas. Es decir, hubo gente que para retirar ese dinero que era transferido a diferentes cuentas, a cambio de una comisión, permitió que transfiriesen a su cuenta. Por eso es una causa que también medio que quedó empantanada y tiene un condenado 3 años y medio en suspenso. Es decir, quien está condenado en realidad le dijeron, si vos cometés un nuevo delito vas a ir preso, pero prisión efectiva, pero por ahora tiene que presentarse una vez por mes en un juzgado, pero nada más que eso. Y después están las mulas, ¿no? Que es esta parte que les contaba, que son los encargados del retiro de dinero, quienes se quedaban con 10.000 pesos en algunos casos por la ayuda para justamente retirar este dinero. Esto fue lo que pasó el 25 de mayo hace 4 años. Claro, en todos estos años pasaron un montón de cosas, también relacionadas con estafas bancarias. Yo siempre digo que las características de los engaños digitales es que nunca hay un encuentro físico entre la víctima y el victimario, ¿no? Lo cual hace que tome un volumen mucho más grande estos delitos, porque básicamente un mismo tipo o una misma banda de delincuentes que le está robando a una persona puede estar robándole a muchas personas a la vez en distintas partes del mundo o en distintos lugares. En el mundo físico, a diferencia del mundo digital, un delincuente que le roba a alguien en la calle, en Cabildo y Juramento, o no sé, en Villa Carlos Paz, no puede estar robándole a otra persona en Buenos Aires al mismo tiempo, por una cuestión física. Bueno, justamente lo digital permite eso a los delincuentes, por lo cual el volumen y la escala es mucho mayor. Y justamente hablando de esa escala y de esos no encuentros físicos que permiten ese volumen a los delincuentes, llegamos a este año tan extraño, tan disruptivo en muchos aspectos, sobre todo desde el punto de vista digital, que es el año 2020. 2020 que recordaremos seguramente por estas noticias. El comienzo de la cuarentena, anunciada por el presidente, que arranca el 19 de marzo. En realidad el 20 se hace efectivo. La suspensión de las clases, el cierre de fronteras, la cuarentena total,
¿no? Esta es sin duda como la imagen de 2020, ¿no? Cuando recordemos qué fue este año, vamos a recordar mucho las tapas de estas noticias. ¿Y por qué las traigo a colación de esta charla, ¿no? De la vulnerabilidad? Porque a partir de esto pasaron muchas cosas. La más importante, que es de la que quiero hablar, es que cerraron los bancos, entre otras cosas. Cerraron las sucursales, hubo carga de dinero en los cajeros, hubo home banking, pero claro, hubo home banking y hubo que aprender para mucha gente también cómo es que funciona el home banking. Eh, el 2 de abril, por ejemplo, recién ahí abrieron los bancos, que estaban cerrados desde el 19, y cuando abrieron los bancos, abrieron con turnos y con atención limitada. ¿Eso qué quiere decir? Que no es que abrieron como antes, sino que pusieron algunas condiciones para abrir, para tratar de sostener esa atención al cliente en medio de una pandemia. Eso quiere decir sosteniendo algunos protocolos, sosteniendo algunas condiciones que eran muy importantes para que se respetaran ciertas cosas para que los clientes pudieran ser atendidos. Y cuando abrieron los bancos, no sé si se acuerdan de esta imagen, que es una imagen que yo cuando la repasaba en estos días, me generó, me hizo pensar mucho en muchas cosas. Primero que me sorprendía ver a la gente sin barbijo, que se acuerdan que al principio no era obligatorio, y esto fue el 2 de abril. Y también en esa imagen lo que vimos es gente que no tenía que ir a la sucursal bancaria, pero que fue. ¿No? Ya sea porque está acostumbrada, por lo que fuera, pero no era el día que tenían que ir todos. De hecho, tenía que ir solamente un grupo minoritario, que eran los que cobraban ese día. Pero ese día hubo colas y filas en los bancos por todos lados. Eh, Seguramente recuerdan muy bien ese día. Pero bueno, eso fue lo que pasó, ¿no? ¿Y por qué traigo todo esto a colación? Porque justamente acá empiezan las otras víctimas, ¿no? Las otras víctimas de la pandemia. Que son, yo entiendo que muchas veces se habla en charlas y a mí es una frase que no me termina de convencer, sobre todo en esta época. En otras épocas sí, pero que es la palabra transformación digital. Yo más que hablar de transformación digital, prefiero hablar del exilio analógico, porque es un acto forzado, un acto no elegido, un acto que si muchos incluso hoy pudieran volver atrás, volverían. Por lo cual es gente que fue expulsada de un territorio para irse a otro y no algo voluntario, una decisión, algo que muchos eligieron. Por eso planteo más como un exilio más que como una transformación digital. Y cuando hablo de las víctimas de la pandemia, hablo justamente de estas víctimas, ¿no? De estas personas eh, que, que a partir de lo que pasó, a partir de estos cambios de comportamiento, a partir de, por ejemplo, la falta de turnos o que no encontraban atención al cliente, en medio de este contexto fueron estafadas, fueron ciberestafadas. O sea, sin salir de su casa perdieron mucha plata. Quiero compartirles el testimonio de Marcela Lesniowski, perdón, soy Davidowski, pero igual me cuesta los apellidos así, eh, que cuenta acá qué les pasó. Les recomiendo, si no tienen auriculares, ponerle para escuchar mejor sobre todo. Así que bueno, ahí vamos. Fui víctima de una ciberestafa bancaria donde me sacaron lo que tenía en mi caja de ahorro de sueldo, en mis 2 cajas de ahorro en dólares, y me generaron un adelanto bancario, un adelanto de sueldo de 30.000 pesos, y también un préstamo personal de casi 900.000 pesos, de los cuales yo desconocía que tenía ese monto a disposición. Emocionalmente estoy muy, muy mal, estoy como quebrada, y económicamente esto trajo aparejado que todos los proyectos que uno tenía realmente se fueron entre esos 2 días. Bueno, este es el testimonio de Marcela, que como bien dijo, le sacaron la plata, tanto que tenían pesos como la plata que tenía en su cuenta en dólares. Y además de eso, no solamente le sacaron los fondos que tenía en su cuenta bancaria, sino que además le pidieron un préstamo preaprobado.
un préstamo preaprobado que ella ya tenía dentro de su home banking, por lo cual no solamente le quitaron los fondos, sino que la dejaron endeudada. Todavía está luchando para ver qué puede hacer para recuperar ese dinero. Pero más allá de eso, y de lo que le pasó a Marcela, lo que yo me quería enfocar es cómo le pasó esto a Marcela, porque no es la única. Miren, ayer mismo me llegaban más, todavía me siguen llegando mensajes en Instagram porque saben que estoy con el tema, etcétera, preguntándome qué hacer ante un tipo de estafa, ante un tipo de este tipo de situaciones. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Marcela? Básicamente a Marcela Lesniowski, lo que le pasó es que tenía una necesidad, ¿no? Básicamente quería ir al banco. Necesitaba ir al banco a retirar dinero en dólares que ella tenía, y le daban más o menos 30 días de demora. 30 días en los cuales ella necesitaba el dinero antes, básicamente, pero los turnos venían muy demorados, no llegaba a ella a sacar el dinero. Entonces, básicamente, a partir de esa necesidad, es que ella empieza a buscar diferentes maneras de solucionar ese problema. Traigo esta publicidad a colación porque es parte de lo que estuvo pasando. ¿Qué es esto? Esto es una publicidad que yo hice la captura dentro de... Hay un sitio donde están se llama Ads Library, que es de Facebook, donde se puede ver las personas que están publicitando en Facebook, ¿no? Se hizo sobre todo en contexto electoral, pero bueno, sirve para mostrar, digamos, en ese momento para mostrar qué políticos hacían campaña, y en este caso para ver qué publicidades están activas. Y cuando empiezo a revisar, después de haberme enterado lo de Marcela y que haya pasado cierto tiempo, me pongo a encontrar que hay un montón de páginas falsas simulando ser un banco, haciendo publicidad. Pero haciendo publicidad con 0810, haciendo publicidad con, bueno, cuentas de mail @gmail, digo, ahí uno podría dudar. Pero, ¿qué pasaba? Mucha gente empezó a acudir a redes sociales para tratar de solucionar algo que la atención al cliente tradicional, el teléfono o acercarse al sucursal, no estaban brindándole. Entonces empezaron a utilizar redes sociales para ver. Entonces, es un ejemplo de algunas cosas que supuestamente podían solucionar páginas falsas que se hacían pasar por otros bancos. Esta es del Banco Provincia, pero podría haber sido de cualquier banco, ¿eh? Lo mismo. Lo mismo lo de 25 de mayo, digo, creo que aplica a cualquier institución financiera. Y tiene que ver con, bueno, qué hacen los usuarios justamente cuando no tienen la atención al cliente que están esperando, que están buscando de la institución bancaria. En el caso de Marcela, lo que pasó es que ella se contactó, empezó a charlar por Facebook Messenger con una cuenta que simulaba ser del Banco Provincia, que ella había visto la publicidad que decía, te solucionamos los turnos. Y lo que le dijeron básicamente es que fuera al cajero electrónico, que si quería obtener un turno más rápido, que fuera al cajero electrónico, que fuera al home banking, que pusiera banca móvil, que pusiera gestión de claves, obtención de claves, y que ahí definir una clave numérica de 6 dígitos, y que el cajero le iba a entregar un ticket con un número de usuario. Finalmente, Marcela le terminó enviando los 2 tickets que los delincuentes le pedían, supuestamente para obtener el acceso a un turno, que era lo que ella estaba buscando. Obviamente, cuando yo hablo con Marcela y le digo, bueno, pero ¿vos usabas home banking antes? No, la verdad que lo usaba mi hija antes, así que yo no tenía mucha idea de cómo manejarme de forma digital. Y la verdad que me pareció que podía llegar a una solución. Bueno, esto fue justamente lo que no pasó, porque a Marcela justamente le terminaron sacando en total la plata que tenía en dólares, y además generándole un préstamo preaprobado de 920.000 pesos que todavía está pagando. A partir de lo que me pasó, considero que hay mucha vergüenza en hablar de esta situación. Sé que los 640 casos hay muchos más, porque da vergüenza reconocer que fuimos estafados por una página falsa. Recalco que las páginas oficiales del banco, por ejemplo, siempre tienen una tilde, y también hay un desconocimiento por parte de los clientes de los bancos en lo que sea un lenguaje tecnológico. Esto es importante, ¿no? Recalcar. Nosotros no sabemos utilizar las nuevas
herramientas tecnológicas que se dan más que nada en este contexto de ASPO, y yo considero que estamos totalmente desprotegidos en esto. Por eso considero que hay vergüenza en hablar de esta situación. Me quedo mucho con lo que dice Marcela, el tema de la vergüenza, ¿no? Que hay muchos que todavía se avergüenzan o que no creen las historias de engaños digitales, y con esto no es solamente el tema del banco, sino que no lo quieren contar justamente porque les da vergüenza haber sido engañados. El tema es que tiene un impacto en la vida real que es muy importante, ¿no? Digamos, no menospreciar, no minimizar. O sea, acá estamos hablando de una docente de Tigre que la endeudaron por 920.000 pesos y le sacaron todos los fondos que tenía en su cuenta y que todavía no sabe qué va a pasar. Y no es la única, ¿eh? Repito, me siguen llegando historias de gente que no sabe qué hacer, no sabe cómo actuar, no sabe cómo ir a denunciar, y que cayó en esto en medio de un contexto que claramente, repito, no fue de transformación digital, sino que fue de un exilio analógico, ¿no? De migrar forzosamente a plataformas para las cuales claramente no estaban preparados y donde quizás necesitaron un poquito más de acompañamiento. Y acá me parece importante señalar dos cosas, ¿no? Hay dos cosas que me parece que son muy importantes que tienen que ver. Uno, quizás cuando piensa en seguridad informática, piensa en muchas cosas técnicas, y está bien, pero quizás a veces también es como tiene que ampliar y pensar también en el contexto. ¿A qué me refiero? Una de las preguntas que yo me preguntaba, incluso hablando con otras Marcelas, es ¿de qué se aprovechan los delincuentes? ¿No? Y hay dos cosas que me parecen fundamentales. Una es la falta de información y otra es la falta de atención al cliente, que están bastante relacionadas, ¿no? Una y otra. Cuando digo falta de información, mira, un ejemplo que se me ocurrió muy claro para entender las estafas que sucedieron es entre que hay un anuncio y ese anuncio se ejecuta. Por ejemplo, 24 de marzo de 2020, el gobierno anuncia un ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos para los sectores más desprotegidos. La siguiente noticia. ANSES tardó 72 días para terminar de pagar el primer IFE. Entonces, entre que vos anunciás algo, sobre todo un beneficio para sectores vulnerables, sobre todo como el IFE, que son 9 millones de personas, nada más ni nada menos, 9 millones de personas, y vos terminás de pagar ese fondo, es ahí donde hay ese agujero que muchas veces los delincuentes aprovechan, repito, con las características de lo digital en este caso, que les permite mucho más escala. Hay una historia en el medio de todo esto, que es la siguiente, que es alguien que pensó que hablaba con la ANSES por Facebook, dio su DNI y la estafaron. Fíjense, esta historia a mí me llamó mucho la atención por varias cosas. Primero, porque a diferencia de Marcela, quien fue estafada, tenía 23 años. ¿Sí? O sea, digo esto también para desmitificar que hay una edad o hay un momento. No tiene que ver con edad, que alguien pueda caer o pueda ser estafado. Entonces, ¿qué pasó en este caso? La ANSES no le daba el código para el retiro por cobro en cajeros Banelco, que era una de las opciones del IFE. Entonces, ¿qué hizo? Buscó en Facebook ANSES, porque no le contestaban, necesitaba ese código, y encontró una página que era ANSES IFE, ¿no? Que era falsa. A partir de entrar a esa página, habló con estos que se hacían pasar por la ANSES y le pidieron dos cosas del ANSES. Le pidieron el frente y el dorso del DNI. ¿Qué hay en el frente del DNI? El número de trámite del DNI. ¿Qué es el número de trámite del DNI? Lo que nos sirve, por ejemplo, para hacer la aplicación Cuidar o que nos sirvió también para habilitarnos la circulación en todo este contexto. Bueno, con ese número de trámite de DNI, ellos pudieron restablecer, los delincuentes, el número, la clave de acceso a la cuenta de seguridad social en ANSES de esta víctima. Entonces, con eso, esperaron también a tener el código para retirar el dinero en cajero bancario. Entonces, con ese número, y con ese número ya con la clave, se adelantaron a la víctima y terminaron cobrando por la víctima el IFE. O sea, se le terminaron llevando sus 10.000 pesos.
¿Todo por qué? Por esta brecha, por esta falta de información, por la falta de atención al cliente, que es lo que les marcaba antes, ¿no? También como la falta de información y la falta de atención al cliente. Y para especificar justamente el segundo ítem, que es la falta de atención al cliente, además de la falta de información a veces, es la búsqueda de medios alternativos para resolver un problema. Con casi todas las víctimas que hablaba me decían algo que tenía que ver con su concepción, que es, fui a las redes sociales donde me atienden más rápido, ¿no? Como decir, bueno, voy a Twitter para quejarme de que no me anda el cable o no me anda internet y me atienden más rápido o me contestan. Bueno, lo mismo se veía acá. Donde acudían a redes sociales, donde querían resolver una urgencia, donde no verificaban, por ejemplo, que las cuentas sean las cuentas verificadas. Y entonces a partir de eso terminaban cayendo, terminaban dándole un dato a los delincuentes que era lo fundamental para que los terminaran estafando. Bueno, y acá hay una pregunta que es, ¿qué decidieron hacer los bancos ante la situación como la de Marcela, ¿no? Porque realmente empezó a ser una preocupación. O sea, ¿qué hacer? Algunos devolvieron, otros no devolvieron, otros están en litigio, etcétera. Porque, claro, acá lo que no estaba, lo que estaba en juego también es que las víctimas habían sido quienes habían dado sus datos, quienes habían ofrecido su información. Pero antes de eso, los bancos, algunos, en vez de ampliar la atención al cliente y tratar de generar mayores canales y mejores canales de atención para evitar que los usuarios después se fueran a las redes sociales y se encontraran con cuentas falsas, en muchos casos pasó lo contrario. Que es que, por un lado, por ejemplo, el Banco Galicia se fue de Instagram. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en Instagram? Ellos ponían un posteo, la gente les comentaba, estoy teniendo un problema con mi cuenta, y a esas personas que comentaban, después los abordaban por mensaje privado. Los abordaba Juan Galicia, por ejemplo, y les decía, te vengo a solucionar el problema que vos decís que tenés. Entonces, como método de alerta, como una forma de- no de solucionar, pero de evitar que más gente siguiera cayendo, cerraron su cuenta de Instagram. Y por otro lado, otro flyer, que es en este caso del Banco Ciudad, me pareció también sorprendente porque ellos salieron a decir proactivamente que no tenían un canal de atención al cliente. O sea, salieron a decir, no tenemos atención al cliente vía WhatsApp. O sea, que realmente fue algo que lo superó a las instituciones bancarias por el malón de intentos de estafas que hubo durante todo este contexto. Es decir, se combinaban la falta de información por un lado, la falta de concientización o educación por el otro, la falta de atención al cliente y por otro lado también una cosa a veces de marketing que también les pasa a las instituciones financieras que nunca dirían, nosotros no tenemos este canal de atención al cliente. Es como todo lo contrario a lo que cualquier empresa quisiera decir, pero tuvieron que salir a decir esto por lo delicado de la situación y por la cantidad de estafas bancarias que se estaban dando en este contexto. Después empezaron a hacer algo más proactivo, que fue súper interesante, que se unieron varios bancos de diferentes partes del país a decir, bueno, che, nos unimos para cuidarte. Y ahí empezaron algunos consejos que están buenos y que yo los remarco porque incluso en muchos casos, si esos consejos se hubieran internalizado, hubiéramos, incluso me incluyo también para tratar de concientizar a la gente y ayudar a la gente en este onboarding obligado, en este exilio analógico, quizás hubiera sido más fácil algunas cosas. Y ahí está, ¿no? Algunas claves para no caer. No compartir datos bancarios personales como contraseñas, token de seguridad o nombre de usuario, que es algo que nosotros diríamos, es obvio que no vas a compartirle a alguien. Pero no son obvias las situaciones que se dan para que vos termines haciéndolo. Nunca un empleado de una entidad bancaria te va a solicitar nombre de usuario, contraseña, número de token de seguridad, transferencia de efectivo a cambio de un beneficio. Nunca va a pasar eso. Nunca te van a solicitar por mail, por SMS, por WhatsApp, por teléfono o por redes sociales claves bancarias, número de tarjeta de crédito, token de seguridad, tarjeta de coordenadas, número de cuenta, alias. Nunca, nada. Nunca te va a pasar eso. Y me quedo con las últimas dos porque una está incluso relacionada con lo que les contaba de 25 de mayo. Por un lado, no entregues tu nombre de usuario, clave o número de token. No importa el motivo que te argumenten. Nunca tenés que dar eso. Y por otro lado, un consejo que le hubiera venido bien al contador de 25 de mayo, que es no acceder a las páginas de los bancos por buscadores de internet. Tenerlas almacenadas, tenerlas en favoritos, tipearlas uno, para evitar caer en esos AdWords falsos, por ejemplo, que pueden aparecer en Google y que nos engañarían
con avisos falsos de instituciones que no son, y con eso nos sacarían también las claves. Estos son los consejos que hay que ayudar también a viralizar y a tratar de concientizar, tal vez contando historias, tal vez contando sobre todo lo que vivieron las víctimas, lo que le pasaba a Marcela, por ejemplo. A ver, pero me parece que hay algo que es simbólico, algo que describe muy bien la época, que es esta situación de miles de personas de diferentes edades, de diferente género, que de repente tuvieron que empezar a adoptar herramientas digitales con la pandemia, que no les quedó otra. Básicamente, no les quedó otra. Y la gran pregunta de toda esa gente es cómo hacemos para que no dejen parte de la felicidad que traen, ¿no? Como, básicamente habría que poner un cartel como el que dice el Conde Drácula, ¿no? Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae, ¿no? Que es lo que hacemos cuando quizás desde nuestra inocencia o quizás desde no estar preparados, dejamos algunos datos nuestros que les sirven a los delincuentes para que nos terminen sacando los datos, sacando el dinero, etc. Pero la gran pregunta es cómo acompañamos también a esa gente. ¿Qué significa acompañar? Porque uno puede decir, bueno, ojo con las claves, ojo con dar las claves, etc. Pero ¿qué hacemos también a nivel empresas, instituciones bancarias, instituciones financieras, para ayudar también a todas estas personas? Por último, estas personas, y esta es una ilustración que armé junto con una ilustradora que se llama Daniela Schles, para esta presentación, que es la imagen del exilio analógico, ¿no? Que es este término con el cual yo insisto y que, repito, lo contrapongo quizás con esa frase que muchas veces usamos, que es la transformación digital. El exilio analógico es gente que forzosamente se tuvo que subir al mundo digital, ¿no? A este barco en forma de celular, para lo cual algunos quizás tenían salvavidas, algunos no, pero que de repente los metieron ahí y les dijeron, bueno, este va a ser el viaje que ustedes van a tener que emprender a partir de ahora. Ahora que se cerraron las escuelas, ahora que se cerraron las oficinas, ahora que se cerraron los encuentros sociales, ahora que se cerraron los bancos. Y de repente nos metieron ahí. Nos metieron forzosa y obligadamente a navegar, a tratar de remarla como fuera, a estar a veces a la deriva también, ¿no? Sin demasiada ayuda, sin demasiada contención. Bueno, esta es la gente que de diferentes edades, de diferentes géneros, con diferentes conocimientos, con diferentes niveles académicos alcanzados. Esta es la gente a la que tenemos que ayudar, ¿no? La gente que entró en este barco y que no sabemos cómo van a reaccionar o cómo reaccionaron durante todo este tiempo, pero que trataron de hacer lo mejor posible, pero aún así dejaron parte de la felicidad que traían. Así que el exilio analógico para pensar justamente cómo hacemos, y sobre todo cómo pensamos en esta gente que a veces está a la deriva, a veces está sola, y que sin duda necesitamos ayudar. Muchas gracias. Gracias, Seba. Realmente interesante lo que planteas. Nosotros tendemos siempre del lado técnico, tecnológico, ¿no? Del lado de seguridad y demás, pensar en herramientas, y por ahí lo que terminamos haciendo también es dejando un poco de lado esta visión, ¿no? Sobre qué le está pasando a la gente. La tecnología avanza a un ritmo también súper rápido, con lo cual a veces tan rápido que no llegamos a incorporar herramientas para acompañarlas, ¿no? También conociendo las ventajas que tienen y todos los beneficios. Y me quedo Total. con algunos temas puntuales, algunas palabras puntuales que escuché por ahí, que se repitieron en todos los casos, que uno tiene que ver con la educación, ¿no? Cómo educar al usuario, cómo persuadir a los usuarios, a estos exiliados analógicos, para que hagan un uso seguro de sus herramientas, que no dejen su felicidad de lado, ¿no? Que eso está directamente atado con la palabra experiencia de usuario, ¿no? Siempre que la Total. experiencia de usuario sea buena y que tenga un beneficio real,
que pueda agilizar un montón de trámites y un montón de gestiones, va a ser exitoso esta adopción, ¿no? de nuevas tecnologías. Y lo segundo, bueno, claro está, que desde el punto de vista de las empresas, ¿con qué herramientas contamos, con qué herramientas cuentan las empresas como para acompañar, ¿no? Les voy a compartir una presentación. Por favor, me avisan si se ve. Perdón, Tincho, antes de pasar acá un poco bueno, a la prevención del fraude, como dice la presentación, me gustaría que si tienen alguna consulta o alguna pregunta para hacerle a Sebastián de todo lo que recién estuvo contando, que estuvo súper interesante. Es muy loco cómo pequeñas cosas llevan a una gran estafa. Acá, bueno, Lucas dejó un comentario cuando estabas hablando de lo del IFE y del ANSES, dice, llamadas telefónicas por cobro de reparación histórica, vienen desde hace 2 años y siguen cayendo. Es increíble, haciéndose pasar por Total, ANSES. totalmente, totalmente. Sí, sí, es un tema que atraviesa el IFE, digamos, ¿no? Como eh, que, pero a mí lo que me sorprende quizás de esta época también es cómo los usuarios van a buscar también a los estafadores, ¿no? Como, si querés, esa retroalimentación, ¿no? Antes el estafador tratando yendo a buscar o tratando de hacerlo caer, y ahora es a veces, muchas veces proactivamente el usuario el que busca esa solución, ¿no? Relacionándose con los delincuentes. Así que nada, es otra de las partes así también que me llama la atención de esta época. Totalmente, de hecho se hace muy visible hoy por hoy también. Las pocas veces que tuve que ir a bancos para ir a hacer un trámite, era moneda corriente ver a alguien reclamando, personas, justamente estos exiliados, ¿no? Analógicos, reclamando de que tuvieron algún evento de fraude o que vieron movimientos en sus cuentas también. Es algo que se hace realmente tangible ahora. Antes era algo de lo que se hablaba. Pero bueno, siempre le pasaba a alguien lejano y cada vez se empieza a ver algo mucho más cercano. Empezamos a ver cómo se acerca esta situación, ¿verdad? Mirá, acá Lucas nos deja otro comentario que creo que debe haber pasado mucho. Dice, lo mismo que han ganado un Smart TV en un concurso que jamás participaste y te hacen pagar el envío de algo que nunca te va a llegar. Tremendo, Sí, tremendo. totalmente, totalmente. ¿Y cuántas historias deben tener, ¿no?, aquí presentes también de conocidos o personas que escucharon por afuera o quizás incluso las que vivieron en carne propia, ¿no? También como para compartir. Eh, Sí, ahí Bien. si les parece hacemos una mini encuesta que habíamos hablado, Seba, de preguntarles si alguna vez Dale. fueron víctimas de esto. Y mientras le podés ir respondiendo acá a Pablo, que te dejó una pregunta que un poco lo vimos en la presentación, que dice, ¿cuáles serían los consejos que le darías a las personas para no caer en estas estafas? Ok, mira, cuando me preguntan eso, tengo dos focos, ¿no? Por un lado, está el tema técnico, ¿no? Esto de los bancos nunca te van a pedir que le des una contraseña, que le des un número de token, que le des un usuario, nunca, jamás, ni por SMS, ni por mail, ni nunca, ¿no? Me parece que eso es como lo que hay que casi tatuarse, ¿viste? Yo creo que debería haber como una especie no sé, antes de entrar al celular tenés que ver ese mensaje antes de seguir con la sesión, porque realmente es algo que pasa mucho, pero ¿sabés lo que me pasa? Es que quiero tratar de tener mucha empatía también con aquellos que caen, porque me parece que, digo, y siguiendo con esta lógica de que no importa la edad, no importa el género, no importa miles de etcéteras, eh, también me parece que hay que entender también en qué momento nos agarra estos intentos de engaños. Porque, digo, muchas veces nos agarra, qué sé yo, en el baño, en la cama, no sé, mientras estamos jugando con nuestros hijos, ¿viste? Entonces, la realidad es que hay algo que funciona mal en la vida real o en esta combinación, ¿no? Del mundo digital y la vida real, que hace que seamos más propensos a caer, ¿no? Que es este apuro que tenemos. Entonces, a ver, por un lado lo técnico, entonces, los bancos nunca te van a pedir información, nunca te van a pedir que le des una clave, un usuario, un número de token, etcétera. Y por otro lado, me parece que yo digo siempre lo comparo con el mundo físico y digo, bueno, usar más la mirilla, ¿no? Como la mirilla es como el lugar de la puerta en el cual espiamos y si alguien toca timbre, aún si nos contesta, miramos por la mirilla. Bueno, mirar por la mirilla es parte de algo que podemos hacer, espiar. Mirar por la mirilla podría ser, si vos recibís un mail, metete en la página del banco vos directamente, en vez de hacer clic en ese enlace que te está pidiendo. Mirar por la mirilla es
desconfiar, ¿no? Decir, bueno, espera, me están mandando esto, no importa que es un contacto conocido. Bueno, voy a ir al sitio web, a las redes sociales oficiales que tienen el tilde azul para tratar de comprobar que eso sea cierto. Entonces, hay algo, me parece, que tiene que ver con el sentido común que todavía no está aplicado y que todavía no tenemos porque estamos hace poco en el mundo digital, pero que tenemos que empezar a absorber para tratar de evitar en estas estafas que terminan con consecuencias muy terribles. Seba, mira, muy relacionado a lo que venís diciendo, acá Ever comenta, en general, desconfiar, analizar más en detalle de premios y facilitadores de soluciones. Total, ¿no? Que yo digo que a veces en la calle estamos más acostumbrados porque le llevamos años de ventaja, ¿viste? Pero en el mundo digital todavía somos bastante nuevos en todo esto, entonces hace que sea más difícil. Sí, acá dejé una encuesta en la parte de comentarios, donde les preguntamos si alguna vez fueron víctimas de un engaño digital, pueden poner que sí, que no, o que conocen a alguien. Las respuestas son anónimas, así que, como decía la víctima en los videos, a veces da vergüenza. Sí. No, te diría que en el 99% de las víctimas me cuesta mucho a veces encontrarlas porque no quieren. Claro. Nada, que no quieren contarlo. Y acá dice uno, me pregunta cómo hacen para robarte la plata del banco. Bueno, eso es un tema súper interesante porque parte de la plata que transfieren, o sea, gran parte de la plata que transfieren eh, van a lugares lícitos. Entonces terminan comprando productos, por ejemplo. Entonces, digamos, la persona que recibió el dinero no sabe de dónde, digamos, no sabe de dónde vino el dinero y recibe el dinero de forma lícita, a cambio de un producto que entregó o que envió hacia un lugar. Entonces, para los investigadores se hace muy difícil también, más allá de que esté clara la ruta del dinero, eso es un dato más de la realidad, pero que no termina por significar absolutamente nada, porque en definitiva los que reciben el dinero muchas veces lo reciben de fondos lícitos. O sea, venden un televisor y entregan un televisor. Así que o terminan siendo con, no sé, qué sé yo, hay de diferentes tópicos, terminan comprando un pasaje a nombre de otra persona. Bueno, realmente es muy difícil el rastreo de la persona que pagó. Es la cuenta de la persona que fue estafada, pero la persona que recibe esos fondos lícitos termina siendo alguien que, digamos, no tiene ningún tipo de responsabilidad. Claro. Mira, te cuento cómo van las respuestas. Hay un 5% que respondió que sí, que fue víctima de un engaño, Mirá, el 45% que no, y el 50% conoce a alguien que sí. mirá. Que es bastante, me parece que conozcamos Sí, gente sí, que... no, te digo, hice esta misma encuesta hace un año, ponele, y había muy pocos que conocían gente que había sido engañada digitalmente. Así que me llama la atención el muestreo chiquito, pero significativo. Tal cual. Bueno, acá Luis dice que creo que tendemos a creer antes que desconfiar. Claro, te emocionás con que ganaste algo, con que te va a llegar algo, y antes de desconfiar estamos más creyentes. Y sí, es un optimismo, digamos, humano, ¿no? También, como esa parte. O sea, uno no quiere creer que lo están estafando, que lo están engañando, pero bueno, los Reyes Magos no existen, acá lo puedo decir porque no hay chicos. Espero que no haya ningún chico cerca. Claro, que no son chicos Eh, cerca. o que no haya chicos cerca. Pero bueno, así que nada, sí, sin duda, y como ahí escribe justo Guillermo, que estoy viendo en el chat, dice, intentos de Ah, estafas ahora es más común que antes. Sí, claro que es más común que antes, sobre todo porque tenés un montón de gente más también. claro, exiliados. Entonces, exacto, son los exiliados. Así que Y bueno. aparte, ahí Cintia pregunta, dice que no entendió la parte de las cuentas lícitas, o sea, yo si recibo 100.000 pesos que no son míos, me los saca del banco. No, en realidad ahí se refiere No, a no, la no, parte, no. digamos, de la transacción, ¿no? Digamos que vos quizás vendiendo algún producto o un servicio, vas a recibir un pago, bueno, realmente no sabés, de buena fe vas a recibir el pago, porque vos estás entregando un valor a cambio. Pero realmente no tenés certeza de dónde salió ese dinero porque está viniendo de un canal lícito, legal justamente. Claro. Entonces, vos sin quererlo estás dentro de la ruta, digamos, de ese dinero que el origen fue a partir de una estafa, pero no necesariamente sos partícipe de esa estafa en sí, sino que también serías parte de una víctima más, digamos, en este caso, porque vos estás entregando algo a cambio de ese dinero sin saber desde dónde vino, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, son los bitcoins, por ejemplo, también, ¿no? Pasa mucho con eso, con la moneda, con la criptomoneda. Entonces, eh, entonces, ¿cómo haces para rastrear? O sea, la persona, no sé,
los que venden bitcoins reciben ese dinero y entregan bitcoins a cambio, listo. O sea, como entonces es muy difícil porque el rastreo va a decir, bueno, ¿y de qué cuenta vino? Sí, vino de una cuenta que acaban de robar. Entonces, bueno, hay un problema ahí con la justicia y de hecho me lo contaban hace poquito eso, como que les cuesta, si bien parece que es todo dinero blanco y totalmente claro, termina siendo muy difícil para los investigadores encontrar quiénes están detrás de ese pago, no qué cuentas están detrás de ese pago. Eso es lo más fácil. Una persona también. Claro. Bien, si les parece, no sé si están viendo la pantalla, podemos avanzar. Dale. Genial. ¿Se ve la presentación? ¿La pueden ver? Sí, se ve bien. Buenísimo. Bueno, yo lo que les voy a contar es un poco toda esta situación, pero vista desde el otro lado, ¿no? Vista desde el lado de las empresas que ponen a disposición servicios y canales digitales, y con qué herramientas cuentan también como para mitigar esta problemática. Esta problemática real que son los casos que nos comentaba, Sebastián. Y resulta interesante porque la realidad es que el avance de la tecnología trajo también estos cambios radicales en la forma en cómo las empresas interactúan habitualmente con sus clientes. Y esto ya era una marcada tendencia, ¿no? Pero bueno, conocida como transformación digital, como comentaba Sebastián. Sin embargo, este contexto pandémico aceleró muchos estos cambios y terminó justamente forzando la adopción de esta transformación, ¿no? A ver, ahí estamos. Ahora, desde el lado de las empresas, tenemos que ver la problemática que inicialmente, ¿no? Con todo este tema pandémico, ¿no? Cuando arrancó por allá por el 20 de marzo, lo primero que se priorizó fue la continuidad del negocio, ¿no? Detrás de la continuidad del negocio están miles, millones de empleos, de gente que de repente entró en incertidumbre de saber si iba a seguir trabajando o no, qué iban a pasar, dejan de facturar, sobre todo comercios que por ahí tenían locales a la calle o que gran parte de su facturación venía por ese lado. Con lo cual, lo primero que se priorizó fue la continuidad del negocio. Para esto, se utilizó el acceso remoto también como herramienta para que cada uno de los colaboradores pueda realizar sus labores desde sus hogares, ¿verdad? Esto quizás también trajo algunos problemas y vamos a pararnos en algunos puntos que los voy a nombrar por encima, ¿no? En el primer punto, los dispositivos personales, o sea, esto fue tan forzado y tan rápido que los usuarios, los colaboradores, las empresas no estaban preparadas para esta situación, con lo cual para garantizar la continuidad del negocio y el acceso remoto, los usuarios empezaron a usar sus equipos personales, ¿no? Que quizás es el equipo familiar, el que usan los hijos para instalar jueguitos, para descargar cosas y demás, con lo cual no sabemos el estado a nivel de seguridad de esos equipos. El segundo tiene que ver justamente con la pérdida de control. No tenemos idea de qué situación a nivel de seguridad están esos equipos y así todo, para garantizar la continuidad del negocio, le tenemos que dar acceso a la red corporativa, ¿no? Con todos los riesgos que esto implica. El tercer punto es quizás el eje central de esta conversación, que es el incremento de uso de canales digitales. Digamos, todo esto que se cuenta, todas estas estadísticas que sacamos en el aire, ¿no? Que Sebastián nos contaba, que le llamaba la atención justamente cómo se incrementó la cantidad de gente encuestada que nos dice que cada uno conoce algún ejemplo de un evento de fraude o robo de identidad en este último tiempo. Esto es justamente lo que lo potenció. Y algo que también viene directamente atado a esto es los nuevos disparadores de phishing. Ante la incertidumbre, este ejemplo que daba también Sebastián, ¿no? Uno que hace, desde que se hace un anuncio hasta que se ejecuta efectivamente, ya se está generando una brecha en la cual la gente tiene incertidumbre y cuando no tiene información la sale a buscar. Esa es la oportunidad que aprovechan los delincuentes para, en este caso, estos ads, estas publicidades falsas de bancos, atraen a la gente y empiezan a efectuar efectivamente el robo de la información de la identidad, ¿sí? Ahora, desde el lado de empresa, ¿cuáles son las soluciones que tenemos? Más allá de lo que es la persuasión y la educación, ¿no? La persuasión de los usuarios para que incorporen estos hábitos, estas mejores prácticas que hablábamos, ¿no? De confiar, de tener en cuenta determinados tips.
cuando hablamos de educación, entendemos también que cada persona recibe la información de diferente manera, con lo cual es algo súper complejo. Y sí sirve, es cierto, las campañas de concientización, esta campaña que se unieron diferentes bancos para concientizar a sus usuarios, son efectivas, es cierto, pero no son suficientes. Digamos, es un complemento adicional a otras herramientas que tienen las empresas a disposición para esto. Entendemos que el crecimiento digital, bueno, comienza, ¿no?, por lo que es la conveniencia y la confianza. Por ahí también alguien nombró el tema de confianza. Tendemos a confiar antes que dudar, digamos, de alguna fuente y demás, ¿no? Está claro que las empresas debían sumar canales digitales para asegurar el crecimiento sostenido de sus negocios, ¿no? Eso también es algo que se vio muy forzado hoy por hoy. Digamos, quien no, las tiendas que tenían local en la calle, por ejemplo, es el caso más emblemático, me parece, ¿no? Que de un día para el otro tuvieron que cerrar sus tiendas, se vieron forzados también a adoptar canales digitales justamente para llegar, para que su negocio continúe, ¿no? Para poder continuar ventas desde un lugar completamente nuevo. Bueno, la pandemia hizo que los usuarios tengan que abordarlos de forma masiva y en la mayoría de los casos sin conocimientos de hábitos de seguridad para esto. En consecuencia, bueno, se vio el incremento potencial de casos de robo de identidad y fraudes bancarios. Ahora, para entender un poco esto, nos vamos a parar, vamos a analizar un poquito de qué hablamos cuando hablamos de fraude bancario y en dónde nos ubicamos. Los diferentes estadios son, primero es la identificación del usuario, ¿no? Cuando un usuario con sus credenciales, con su usuario y su contraseña accede a un nuevo canal digital, ¿sí? Ese es el primer paso. El segundo es la ejecución de una transacción, ¿no? Cuando ya hacemos alguna operación bancaria, alguna transferencia, algún movimiento de dinero entre cuentas y demás, cuando se supera el primer paso. Y por último, ya es cuando el fraude ya fue ejecutado, ¿sí? Entonces, en este punto ya tenemos el análisis forense de la operación, esto que comentaba un poco en el caso del banco de 25 de mayo, ¿no? Que una vez que pasaron estas 4 horas, que habrán sido una eternidad, ¿no? Mientras veían cómo las cuentas se vaciaban, después empezaron a hacer el análisis forense para entender qué fue lo que pasó realmente, ¿no? Y en el caso de bancos y quizás otras entidades, este tipo de herramientas son obligatorias por cuestiones regulatorias, ¿no? de BCRA y demás. Pero hoy en particular, entendiendo que el primer punto, que es la identificación del usuario, es el que mayor impacto está teniendo sobre los demás, porque si frenamos el fraude en ese primer paso, obviamente el resto queda descartado, ¿no? Es en el que vamos a hacer foco y es en el que mayor impacto va a tener sobre los usuarios. Ahora, ahí hablando de lo que son fraudes bancarios, hay un montón de herramientas a disposición, también como para elevar los niveles de seguridad, ¿no? Mecanismos adicionales de validación implican también un impacto en lo que es la experiencia del usuario, ¿no? O sea, la experiencia es, tampoco puedes vivir continuamente desconfiando de todos y haciendo un montón de validaciones para poder hacer lo que haces habitualmente, digamos, ¿no? En este caso, bueno, el caso puntual en el banco se comentaba, ¿no? De cómo una persona tiende a repetir patrones de comportamiento también, ¿no? Esta persona que llegaba a las 8 de la mañana, revisaba las cuentas y hacía lo que hacemos todos en general y quizás lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? Cuando la gente que está bancarizada se depositan su sueldo, en mayor o menor medida en porcentaje, se tiende del 1 al 10 a pagar las cuentas, a hacer transferencias y demás, débitos automáticos, siempre en las mismas fechas, desde los mismos lugares y demás. Esto representa patrones de comportamiento también. Ahora, se entiende también que solamente el 1% de los usuarios, el 1% de los usuarios son maliciosos, tienen malas intenciones, que son los que ejecutan transacciones y que ya efectuaron un robo de identidad. Entonces, en este porcentaje, ¿por qué castigar al 100% de los usuarios con herramientas de validación? Esto que hablábamos, ¿no? También el token, el querés hacer una operación y te mando un mensajito y demás para ver que realmente sos vos, terminan siendo contraproducentes, ¿no? Porque decís, mira, yo antes me iba al banco, lo hacía la fila, también esperaba ese ratito, pero hacía todo esto en el momento. Ahora tengo que agarrar el celular o que me mandan un código en mail y no me llegó y 200 pasos que terminan siendo contraproducentes. Terminan teniendo un impacto negativo en lo que es la adopción de estos canales digitales. El desafío a nivel seguridad está justamente ahí, ¿no? En encontrar el equilibrio entre
una experiencia fluida, una buena experiencia de usuario, sin descuidar lo que es la seguridad, ¿no? Y que tampoco, por ser muy obsesivos o no utilizar inteligentemente la seguridad, que termine siendo una experiencia engorrosa, quizás para el usuario. En este contexto, bueno, tenemos lo que es la autenticación tradicional, ¿verdad? Donde, bueno, uno intenta ingresar con sus credenciales a cualquier canal digital, le va a pedir una contraseña, uno ingresa la contraseña y a la vez le envía un código a un celular y demás. Entonces, se hace todo un ida y vuelta entre el canal y la persona, largo que se puede reducir, ¿no? Como veníamos analizando, entendemos, y esto es algo normal, digamos, ¿no? Entre las personas que, sin darnos cuenta, tendemos a tener patrones de comportamiento, ¿sí? Esto es un poco lo que les comentaba. Y en ese sentido, también hay que entender desde el punto de vista de seguridad que un método de autenticación, digamos, ¿no? Basado en usuario y contraseña, en credenciales, hoy ya no es suficiente, ya no es confiable. Todos los días vemos esas noticias que vemos pasar por ahí, ¿no? Hace poco pasó también en lo que es migraciones o empresas que se vieron infectadas y que tuvieron comprometidos los datos de sus usuarios, de robo de información, que esas bases de datos con información de los usuarios se terminan vendiendo, con lo cual ya sabemos que eso no es suficiente y tenemos que desconfiar. Pero por otro lado también dijimos que tenemos otras herramientas, tenemos el comportamiento de usuario y otros contextos que nos ayudan y nos brindan mucho más información como para entender de forma transparente para los usuarios si realmente la persona que está del otro lado es quien dice ser, ¿no? Entonces, arrancamos por lo que son los atributos de usuario, ¿no? El usuario que está del otro lado, si se está ejecutando una transacción dentro de las fechas en las que lo hace habitualmente, los horarios. Después tenemos también el dispositivo desde donde se ejecuta esa transacción, si es un dispositivo válido en el que comúnmente realiza las transacciones. La actividad del usuario, si está haciendo, una vez que está dentro del sistema, si está ejecutando acciones que son las que realiza habitualmente. El contexto también, ¿no? Desde qué red se está conectando, desde qué país, desde qué dispositivo y demás. Y los patrones de comportamiento también en cuanto a interacción con el canal digital en sí. Toda esta información la tenemos y la tuvimos siempre, ¿sí? Con lo cual es información muy valiosa que nos sirve para fortalecer de manera transparente para el usuario la seguridad en los medios digitales, ¿sí? Dijimos, en un tradicional tenemos el primer paso donde tenemos lo que es la información que el usuario conoce, ¿no? El usuario y contraseña, o quizás también las clásicas preguntas de seguridad. Pero cuando queremos fortalecer, darle mayor seguridad a la autenticación, por ahí hacemos otras preguntas, ¿no? Algo que vos tenés necesitamos. Ya sea el caso del token, el celular donde podamos ver el código que nos van a enviar, o la persona física. Ese sería el último punto, ¿no? Algo que uno es, o sea, ya con herramientas biométricas, ¿no? Hoy es muy común, ya mucho más común ver celulares que tienen lectores de huellas digitales o lectores con acceso biométrico que tienen ya con solamente mostrar la cara frente a una cámara, sabe identificar mediante ciertos patrones también que una persona es quien realmente es y dice ser, ¿verdad? Bien, después cuando hablamos de evaluación transparente de usuarios, es el comportamiento que tienen los usuarios dentro de un sitio en particular, ¿no? En el home banking, uno cuando ya hace las transferencias o las operaciones que hace habitualmente, ya sabes a dónde tenés que hacer clic, vas de un lado para el otro, te moves, digamos, de forma común. Todo eso también es información valiosa que nos sirve desde el punto de vista de seguridad, ¿no? Cómo nos movemos a través de un sitio, dónde hacemos el clic. ¿Cuánto tardamos en tipear incluso una contraseña a ese nivel? ¿Cuánto tarda una persona? Habitualmente lo hacemos de la misma manera. Agarramos nuestro celular y tipeamos la contraseña a cierta velocidad, ¿sí? Entonces, eso también es información valiosa para saber quién es la persona que está del otro lado haciendo uso de las credenciales. Entonces, con toda esta información, nosotros pasamos desde un esquema tradicional a un esquema más seguro y de forma fluida y transparente para el usuario.
Acá en el segundo caso vemos basado en confianza, ¿no? Que era un poco de lo que se hablaba también por ahí en el chat. Basado en confianza es el usuario trata de identificarse y del otro lado el sistema ya sabe, porque ya está viendo que es un dispositivo que ya está enrolado, ¿no? Que ya está registrado como dispositivo de esta persona. Estás haciéndolo desde un dispositivo, desde un celular que no está ruteado o desbloqueado, sino que es un dispositivo confiable. Se puede ver que ese celular no tiene aplicaciones externas o aplicaciones que no fueron aprobadas por la tienda, ya sea de Android o de Apple. Vemos que la transacción o la conexión se está haciendo desde una región donde lo hace habitualmente, no hay signos de malware y que la actividad que está ejecutando es de bajo riesgo, ¿no? O sea, es lo que hace habitualmente. Entonces, con toda esa información, digo, ya sé que sos vos, te habilito el acceso, ¿no? Imagínense, traslademos este tipo de autenticación al caso del banco, ¿no? El banco de 25 de mayo. Si un sistema de este tipo hubiese, sobre todo, ¿no? En una persona, el tesorero, en un lugar tradicional, como bien nos ponía en contexto Sebastián, en un pueblo importante pero alejado, digamos, donde las personas tienen patrones fuertes de comportamiento, las transacciones o las conexiones las hacen siempre de los mismos lugares, tipean de la misma manera, es todo, digamos, muy tradicional. Imagínense con un sistema de estos, inmediatamente, por más que le hayan robado las credenciales, inmediatamente el sistema hubiese dicho, pará, acá hay una sospecha, digamos, ¿no? Hay una sospecha de que, por más que me diste bien tus credenciales, estoy dudando de que la persona que está del otro lado sea realmente quien dice ser, ¿no? Haciendo la experiencia del usuario mucho más sencilla. No le tuvo que hacer 15 preguntas al usuario para que realmente pueda acceder en una primera instancia, ¿no? Entonces acá aparece lo que es IBM Trusteer, que es la solución de IBM justamente para resolver esta problemática. Sirve causalmente basado en lo que es scoring, se basa en la protección de diferentes canales digitales, pero basado en lo que es scoring, ¿no? Dijimos que tenemos un montón de información adicional alrededor de un usuario en cuanto a comportamiento y demás, y todo lo que mencionamos anteriormente, que lo que nos brinda es información que nos permite hacer un puntaje para saber si ese usuario es realmente quien dice ser, ¿no? Si vos te conectaste desde el mismo lugar donde lo haces siempre, desde el mismo dispositivo, desde la zona geográfica, tipeaste como tipeás habitualmente y demás, eso te da un puntaje. Entonces, la herramienta entiende que si tu puntaje está por encima de un promedio asignado, vos sos una persona de confianza, con lo cual voy a permitirte el acceso. Lo segundo es, también interactúa con otras soluciones, ¿sí? Hoy es muy común también, y ya muchos bancos y muchas entidades tienen lo que es el segundo factor de autenticación, que es, bueno, querés hacer tal o cual operación, bueno, necesito que me valides que realmente sos vos. Pero eso lo voy a hacer cuando tengo alguna mínima sospecha, no lo voy a hacer en todas las transacciones. Hoy por hoy tengo, desde la experiencia personal, un banco que así quiera transferirle a una cuenta un monto mínimo o un monto gigante, es lo mismo siempre. Siempre me va a frenar en el medio y me va a decir, bueno, para te voy a mandar un mensaje de texto a tu celular para que vos confirmes. Y eso es lo que hablábamos, ¿no? Del impacto negativo en la experiencia de usuario. Ahora, si sabés y tenés toda esta información que vimos alrededor para saber que realmente soy yo el que está del otro lado, esos pasos podrían obviarse haciendo que la experiencia sea más sencilla y mucho más segura, ¿no? La plataforma de Trusteer lo que tiene es, también se adapta a cualquier canal digital, ¿no? Ya sea home banking, aplicaciones móviles, para lo que es banca empresa o banca personas, y también se adapta a diferentes tipos de herramientas para lo que es la incorporación de otras herramientas y de otros factores de autenticación, ¿no? Por ejemplo, Trusteer lo que va a hacer es, tengo esta información y este scoring de este dispositivo, ¿qué hago? Bueno, le digo a mi herramienta de token que ejecute una segunda validación con el usuario, recién en ese momento, ¿sí? Así tiene integraciones con muchísimas herramientas y se adapta también con diferentes módulos a lo que el cliente necesite, ¿sí? En ese sentido, lo que se hace es, ya estamos cerrando de alguna manera sin tener un impacto negativo en la experiencia del usuario, se está fortaleciendo el nivel de seguridad
haciendo que la experiencia sea mejor y garantizando, no solamente basándonos en lo que es el conocimiento de los usuarios, o la educación o las mejores prácticas que el usuario aplica, sino que de forma transparente estamos robusteciendo lo que es la seguridad, garantizando el acceso de forma segura. ¿Sí? Ahora, desde el lado de empresas también hay algo no menor, ¿no? Que así como comentamos que está esta herramienta que se integra con otras y tenés herramientas para esto, para lo otro, también el tema de la continuidad de negocio y la adopción de lo que es el trabajo remoto hizo que las empresas también tengan que por ahí adoptar muchas nuevas herramientas, agregar a su ecosistema, para poder responder a esa demanda, ¿verdad? Entonces, esto lo que termina causando es que uno de los mayores puntos, uno de los talones principales de lo que es la seguridad, que es tener visibilidad de absolutamente todo lo que está pasando, termina siendo contraproducente porque es tanta la información que se maneja, que se recibe, que es difícil para una persona que está del otro lado, un administrador de IT, que sobre todo en esta época estuvieron haciendo malabarismo, digamos, ellos están un poco más adaptados, pero era muy común al principio de la pandemia ver gente, administradores y demás, atendiendo las necesidades continuas de los usuarios, con lo cual dijimos, ¿no? El foco era garantizar la continuidad del negocio, pero en ese sentido se deja la seguridad de lado porque estamos perdiendo visibilidad. Tenemos tantas herramientas de las cuales nos nutren de información que es imposible poder prestar atención a todo, con lo cual cuando nos damos cuenta de que estamos bajo un ataque, en general es tarde, ya está pasando. Esta problemática reflejada en números nos dice que, según informes actuales, las empresas tardan al menos 280 días en detectar una amenaza dentro de la red y que solo el 21% de las organizaciones cuenta con un plan de respuesta establecido, ¿no? Ahora, yo vi que está pasando algo, ¿y qué hago? ¿No? Es la pregunta habitual. Y un caso muy actual también es lo que pasó en una conocida cadena de herramientas para el hogar, hasta hace poco, que también se vieron infectados con una variante nueva de ransomware, recién ahora, pero en realidad el malware evolucionó en ese sentido, ¿no? Antes un malware lo que buscaba era inhabilitarte para que puedas hacer cosas. Hoy, mientras más días y mientras más tiempo esté aprendiendo, viendo cómo se mueve internamente dentro de una empresa, mejores, más efectividad va a tener, con lo cual en la mayor parte de los casos que vean que hubo un evento de seguridad es porque ese caso, en realidad esa infección empezó hace muchísimo tiempo atrás. Pasa que nadie la vio, nadie le pudo prestar atención, con lo cual cuando ya pudieron responder ya era tarde, ¿sí? Ya no se hace de forma reactiva, ¿no? Ya me está pasando algo, entonces voy a ver en este momento qué voy a hacer. Y en seguridad, cada minuto que pasa es vital, ¿sí? Entonces, para lo que es la gestión inteligente de amenazas, ¿no? Porque termina siendo esto, o sea, yo quiero gestionar, quiero saber qué acción voy a tomar cuando estoy empezando a ganar visibilidad. ¿Qué necesito hacer? O sea, ¿cómo puedo gestionar inteligentemente las amenazas? Bueno, esto se necesitan 4 pasos fundamentales, ¿no? El primero es detectar, pero no cuando la bomba explotó, digamos, cuando algo está pasando, sino de forma temprana, cuando empieza a haber indicios de actividad maliciosa, ¿sí? El segundo es correlacionar, tener visibilidad global de todo lo que está pasando y todo lo que suceda en simultáneo y en tiempo real, ¿sí? Y correlación significa esto, ¿no? Si veo algún comportamiento extraño en alguna terminal o en algún segmento de red, puedo ver inmediatamente si hay en otro lado encuentro actividad que esté relacionada y demás. Pero como dijimos, ¿no? El ecosistema de aplicaciones y de soluciones está incrementándose cada vez más, que es muy difícil también y tiene un impacto muy grande en el tiempo en que las personas tardan en reaccionar a estos eventos. El tercer punto es priorizar, porque vamos a tener cada aplicación y cada solución tiene un montón de eventos que va a generar que son quizás por sí solos son críticos, pero si lo ves de forma global, quizás no lo sean, o quizás hay otros eventos correlacionados que terminen por tener un mayor impacto y que demanden una acción inmediata, ¿sí?
Y bueno, obviamente todo esto se traduce en responder los incidentes con inteligencia para remediar rápidamente, ¿no? Es frenar algo antes de que pase. ¿Sí? Estos son los 4 puntos básicos que necesitamos para gestionar inteligentemente las amenazas. Bien, para esto lo que hoy con lo que cuentan las empresas es QRadar como solución de IBM y servicios complementarios, ¿no? QRadar en sí se la conoce, si bien se la conoce como una herramienta de SIEM, ¿no? SIEM es un concentrador básicamente de información, de logs, que se nutre de toda la información que va detectando las diferentes soluciones, las diferentes aplicaciones, que ofrece muchas otras ventajas además de esto, ¿no? Como tal, bueno, ya dijimos, es un concentrador de eventos. Es quien se va a nutrir de los eventos de las diferentes fuentes de datos, independientemente de dónde se encuentren, ¿no? Tanto en plataformas tradicionales como nube o híbridas. Pero una vez que empieza a recibir eventos, aplicando inteligencia propia, establece patrones de comportamiento, tanto para usuarios como para los diferentes elementos que componen la red, ¿no? No solamente el usuario que está del otro lado, porque digamos, incluso dentro de un dispositivo de un usuario, sin que el usuario sepa lo que está pasando, ya puede haber actividad fuera de lo normal o actividad poco usual, ¿sí? Uno de los problemas comunes al implementar una solución SIEM es que al ganar visibilidad resulta difícil establecer por dónde empezar, ¿no? O sea, a qué alertas les voy a dar prioridad, lo cual genera también, ¿no? Lo que dijimos en el programa anterior, que los esfuerzos puedan no tener buenos resultados. QRadar como herramienta también establece de forma automática los niveles de criticidad dentro de los activos de la organización, ¿sí? Cuando hablamos de activos ya no hablamos de lo que son dispositivos tradicionales, ¿no? Antes tenías la notebook o tu computadora de escritorio y era todo, ¿no? Y tenemos muchos dispositivos que se conectan a la misma red. Tenemos los celulares, tenemos tabletas, relojes inteligentes, y cada uno de estos activos es lo que genera también que se amplíe un poco más la brecha de seguridad. Bueno, también claramente nadie conoce el negocio y los puntos de riesgo mejor que cada empresa, por lo cual también lo que permite establecer es manualmente criticidad de activos. ¿Qué significa? Quizás si vemos, si vemos esta actividad inusual, por ejemplo, ¿no? en el equipo donde se conecta siempre el tesorero, ¿no? El caso del banco que dijimos, tenés la única persona que tiene acceso a todas las cuentas bancarias y que puede realizar el impacto que puede llegar a tener si se expone a un ataque va a ser mucho mayor. Entonces, quizás ese activo es mucho más crítico que de un ambiente aislado, un ambiente de laboratorio, o de un usuario que por ahí no tiene ya de por sí tantos permisos, con lo cual no puede, el impacto que pueda llegar a tener es mucho menor, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el diferencial de cualquier herramienta de SIEM? Primero que es una plataforma abierta de integraciones, ¿no? Dijimos que uno de los puntos básicos de la seguridad es de cualquier contexto, ¿no? Digamos que también si vamos a proteger seguridad física, lo primero que tenemos que ganar es, para poder tener control, es visibilidad, ¿no? Ver lo que está pasando. Con lo cual necesito tener visibilidad de todo, digamos, ¿no? Si lo llevamos a la seguridad física, ahí pongo cámara, tengo en cada uno de los accesos que tengo a un local o a un lugar, pero tengo una puerta en un costado que no tiene ninguna cámara. Por más que yo tenga visión de esto, tengo una brecha ahí importantísima que no, cuando pasen cosas no me voy a enterar tarde directamente. Con lo cual es sumamente importante la integración con otras herramientas y otras plataformas. La visibilidad que nos da QRadar depende 100% de la cantidad de fuentes de datos que tenga. Mientras más fuentes tenga, más se va a nutrir y mayor visibilidad nos va a dar. Es por esto que tiene integraciones con más de 300 aplicaciones, ¿sí? Y que también tiene más de 1500 reportes prearmados. ¿Reportes prearmados qué significa? Y lo más difícil de esto siempre es saber por dónde empiezo. Y ya tenés más de 1500 reportes que te van a decir cuál fue la evolución incluso de los eventos y de las brechas de seguridad que se están manejando, que están pasando en la red. Entonces, ¿cómo no voy a ganar visibilidad y control, que es el punto clave de seguridad? ¿Sí? O sea, independientemente de las herramientas que estemos usando dentro de nuestro ecosistema. Y un dato no menor también es que QRadar es número 1 según los principales analistas. Digamos, el más conocido, el que es el cuadrante mágico de Gartner, está como número 1 hace 11 años consecutivos, ¿no? Como mayor herramienta de seguridad. ¿Sí? Bien, ahora QRadar, una herramienta SIEM en sí, resulta un aliado poderoso, ¿no? A la hora de ganar visibilidad de lo que sucede en la infraestructura, pero
para aprovechar al 100% sus capacidades es necesario que el personal idóneo esté focalizado en esa tarea, ¿no? Que hoy es lo que no pasa, ¿no? El contexto está llevando a que uno tenga, el administrador de red tenga que ser multifunción, no es muy común eso. Entonces, tenés la herramienta, tenés la visibilidad sobre todo, pero en realidad está ahí funcionando y no lo ves, digamos, termina siendo también contraproducente. Y es muy difícil también porque, en general, para poder tener la visibilidad y lo que se requiere, tiene que ser una persona que esté focalizada en esa tarea, ¿no? Para apoyar con datos precisos la toma inteligente de decisiones, ¿no? O sea, según todo lo que estoy viendo en esta herramienta, me parece que tenemos que empezar por este lado, ¿no? Entonces, los esfuerzos quizás pueden ser menores y las ventajas pueden ser mucho más grandes, ¿no? En SEDI complementamos lo que es la herramienta desarrollando los procesos de gestión de eventos e incidentes de seguridad personalizados para cada cliente, ¿sí? Porque si bien hay mucha teoría, hay mucha metodología en lo que es seguridad, cada cliente tiene sus puntos de riesgos comunes, cada uno tiene un negocio diferente, con lo cual se prioriza de manera diferente, ¿sí? Entonces, un servicio de esto tiene que ser personalizado para cada tipo, ¿sí? Primero, para ganar visibilidad, y segundo también operamos las mesas de SOC con personal altamente capacitado, que es lo que se necesita, y certificado en el uso de las herramientas según protocolos exigentes, ¿no? Es como tener una herramienta que nos da visibilidad, pero la persona que tiene que interpretar eso, la persona que se puede adelantar, digamos, a lo que está pasando o puede leer entre líneas de todo ese mar de eventos, tiene que ser una persona capacitada y certificada y que se mantenga capacitada también, ¿no? Digamos, porque, como dijimos, el avance de la tecnología es tan rápido que demanda que las personas tengan que capacitarse continuamente. Por un lado, tenemos lo que es un NOC, un monitoreo, un servicio de monitoreo que se encarga de monitorear activamente la plataforma de nuestros clientes, velando por la disponibilidad y disponibilidad óptima, performance de los servicios de nuestros clientes, ¿sí? O sea, nos aseguramos de que esté todo funcionando de la manera más eficiente, por un lado, un monitoreo activo. Por otro lado, tenemos nuestro servicio de SOC, ¿sí? Que hace ese monitoreo, pero desde el punto de vista de seguridad. No es un equipo de ingenieros que monitorea la plataforma a las 24 horas, ¿no? Algo que nos había comentado Sebastián al principio también, es cómo uno, a partir de los canales digitales, no hace falta que esté presencialmente en un lugar, podés estar en diferentes lugares al mismo tiempo, en simultáneo, y también en cualquier momento, ¿no? Uno puede dejar un proceso corriendo y hacer otra cosa, con lo cual la seguridad hay que estar 24/7 analizándola y teniendo visibilidad. Bueno, eso es lo que hacemos desde el SOC, ¿no? Un equipo de ingenieros que monitorea las 24 horas, pero desde el punto de vista de seguridad, analizando cuáles son los patrones de comportamiento dentro de los activos de la red en busca de nuevas amenazas, ¿sí? Incluso cuando todavía no se están ejecutando o no hay ya una acción maligna, ¿sí? QRadar como herramienta para ganar visibilidad y control, y servicios de SEDI para complementar y aprovechar al máximo también esto, ¿no? Un poco lo que hablamos, la experiencia de 30 años en el mercado, ¿no? De entender cómo fue evolucionando el malware y las amenazas en función del tiempo, y entender también un poco cómo es el contexto actual. Bien, entonces lo que tenemos son dos soluciones de las que hablamos: QRadar como herramienta para ganar visibilidad y nutrirse de todos los eventos, y los servicios de SEDI para complementar a esa herramienta. QRadar cuenta con un nuevo esquema de licenciamiento, lo que se conoce como Cloud Pak for Security, con lo cual no se basa, como las herramientas tradicionales, en eventos que va a recibir, sino en activos a monitorear, ¿sí? Cambia radicalmente lo que es de qué manera se va a licenciar, también en función de este contexto, ¿no? que nos rodea, ¿no? Donde se incrementa el uso de canales digitales y demás. Y por otro lado, para la prevención de fraude financiero, lo que es Trusteer, como una plataforma SaaS también, no necesitamos instalar nada, sino que es una plataforma en la nube que se consume como un servicio, y que nos brinda, justamente por esta característica, una solución mucho más rápida, sin descuidar lo que es la experiencia de usuario, también teniendo un licenciamiento flexible,
y compatible con herramientas de terceros, ¿no? Que ya pueden tener. Y no solamente para lo que es, nosotros hablamos puntualmente hoy de los que son los casos de fraude bancarios, pero piensen que también es una herramienta que se integra incluso con QRadar, ¿no? O sea, acuérdense que lo que dijimos fue que la herramienta se basa en un sistema de scoring, ¿no? De puntaje a ciertos usuarios. Entonces también se integra con lo que es este QRadar, claro, para entender a ese scoring, sumarle información adicional para saber si la persona que está del otro lado es quien realmente dice ser. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Esas fueron las dos herramientas que queríamos comentarles más o menos alineadas a lo que es el contexto actual y de lo que está pasando, que nos contó Sebastián, las herramientas con las que cuentan las empresas hoy por hoy para resolver estas problemáticas, ¿no? Después hay un montón de funcionalidades adicionales que se adaptan a cada una, a las necesidades de cada uno de los clientes y empresas en sí, ¿no? En cada negocio. Vamos a usar este espacio por cualquier duda o pregunta que tengan. Sebastián también está disponible para atenderlas. Tincho, aprovecho y Sí. me escuchan bien porque yo escucho un eco. Un poco con eco. Sí, voy a poner los auriculares rápidamente. Para hacer una breve encuesta para conocer la opinión del evento, y contamos que tenemos algunos libros virtuales para regalar, que estaría bueno que sepamos quiénes están ahora conectados para poder hacer este regalo. Les dejo la encuesta en los comentarios. Se te escucha un poco mal, Sofi, todavía, me parece. A ver. Pero entiendo que dijo que va ahora mejor. Ahora sí. Ahí se curó. Bueno, lo repito porque no se debe haber entendido nada. Les contaba que voy a dejar una encuesta acá en los comentarios, que es para conocer un poco la opinión de quienes están presentes, del evento, de la charla, de los contenidos. También pueden aprovechar ahí para dejarnos algunos comentarios o si quieren saber información específica, tanto de Seba como de lo que estuvo hablando Tincho, de las propuestas de las soluciones para seguridad. Y comentarles que tenemos libros virtuales del libro que escribió Seba, el de Engaños Digitales, Víctimas Reales, que vamos a estar regalando. Así que está buena esta oportunidad para que aprovechen. Ahí les dejé en los comentarios el link. Genial. Y también recordarles, ahora si quieren hacerle alguna pregunta a Seba o a Tincho, pueden también desactivar o en realidad activar el micrófono para hacer las preguntas, o si no, simplemente lo pueden dejar en los comentarios como veníamos haciendo. Sebas, igual hay que destacar también, aprovechando este espacio, que estos dos casos puntuales que vimos son solamente unos pocos de los que tenés en el libro, ¿no? Los que mencionás. Sí, porque hay desde casos de ransomware, que bueno, hoy justo estaba viendo ahí, estaba siguiendo detrás la noticia de lo que pasó con argentina.gov.ar, ¿no? Que eso es como, no necesariamente por eso, pero sí lo que pasó con una empresa privada también la última semana. Digo, hay como muchos casos de ransomware que lo novedoso que está pasando ahora es que es el secuestro virtual de datos más la extorsión para evitar que se publiquen esos datos. Entonces, ahí tengo historias también de eso, tengo historias de amores por Tinder que terminan en estafa, y hay un montón de casos de mujeres que perdieron 30.000 a 90.000 dólares, o hombres que fueron extorsionados por Facebook, ¿no? Casos de sextorsión. Bueno, hay diferentes. Después también está lo que le pasó a la policía, por ejemplo, a nivel nacional el año pasado. Bueno, hay como diferentes historias, diferentes tipos de engaños, ¿no? Bueno, un poco la idea es como contar sobre todo el momento en el que fueron engañados, también como forma de concientizar y que la gente pueda tomar más conciencia cuando lo está leyendo de dónde son los lugares donde pueden caer y dónde es que se desata como ese castillo de naipes que se termina desvaneciendo y termina provocando esos daños. Así que bueno, por ahí es un poco la historia. Siempre no vale que se encuentren, que haya encuentro físico. Básicamente es eso, lo que sucede en todas las historias. Claro. Genial. Ese sería como el marco digital, es que nunca se encuentra el
la no vale. víctima y el... Claro, No, vale. porque al principio me habían ofrecido, che, mirá, bueno, yo compré no sé, por Mercado Libre y después, nada, cuando llegó me apuntó con un arma y me robó. Bueno, lo lamento mucho, pero no son esas historias las que me interesaban. Me interesaba que todo sucediera de forma digital, ¿no? Como para centrar bien el objeto de estudio, ¿viste? Así que, bueno, ese era el desafío y por suerte, bueno, encontré las historias y está bueno también para eso, como concientización y es muy fácil de leer también, ¿no? No tiene que tener conocimientos técnicos o decir, bueno, pará, yo no sé lo que es ransomware, puedo leerlo, no pasa nada, puedo leerlo. Va a decir secuestro de datos, o sea, y te voy a explicar bien cómo funciona y todo, y quizás en un momento después te digo que se llama ransomware, pero no es lo más importante los términos técnicos. Bien, o sea que es apto para todo público. Sí, sí, a full. No hace falta estar en el ambiente, pero creo que le puede dar muchas ideas a las empresas para entender cómo sus usuarios pueden ser estafados y de ahí tomar medidas como las que contaba Tincho de que no vuelva a pasar. O sea, las historias son súper importantes para no repetir los mismos errores. Sí, es como acompañamos la dimensión humana, ¿no? O sea, es un libro basado en gente engañada, en vulnerabilidades emocionales, a veces técnicas también, pero sobre todo las emocionales. Así que, o sea, la gran pregunta ahí es cómo haces en términos de infraestructura, como contaba Martín recién, para acompañar y bueno, si cayeron, que no sea grave o que no haya delito. En definitiva, ese es el desafío, me parece. Sí, claro. Sí. Totalmente. Acá Franco decía que la educación es la primera barrera para frenar el phishing. Es cierto, sí. Pero bueno, siempre hay que complementarla con acciones adicionales, sobre todo a nivel tecnológico, ¿no? Hoy por hoy se cuentan con tantas herramientas para poder acompañar, pero también es cierto que según en cada caso hay que aprender a usarlas de forma inteligente, ¿no? Dijimos, en lo que respecta a seguridad, siempre el primer paso es tener visibilidad y control, ¿no? Pero no podemos arrancar y tener visibilidad y control de absolutamente todo, por una cuestión por cuestiones de costos a veces también y porque es difícil de administrar también. La seguridad es algo muy, muy puntual y que algo que va evolucionando continuamente. Por eso lo que nosotros contábamos era la oferta no solamente de lo que son soluciones que existen, sino también servicios complementarios para quizás empresas que no cuentan, que es un problema común en IT en general, no solo en seguridad, de que cada vez cuesta más conseguir personal capacitado, ¿no? Que pueda hacerse cargo de todas estas tareas y que se mantenga actualizados con estos casos, bueno, que nos comenta los que están en el libro de Sebastián, que nos sirven también de alguna manera como para entender qué es lo que está pasando alrededor, ¿no? Que salgamos un poco también de lo que es estrictamente tecnológico, sino que entendamos cómo lo tecnológico puede acompañar y cómo debe acompañar también a las personas, de alguna manera, ¿sí? Sí, súper importante. Bueno, chicos, ya estamos bastante en hora, ya vi que varios respondieron la encuesta, así que buenísimo, vamos a estar leyendo sus respuestas de la encuesta para pasarles más información si nos lo solicitan, y también nos pueden encontrar en las redes sociales o nos pueden buscar en nuestra página web de SEDI si quieren contactarse con nosotros para que les enviemos algún tipo de información. Y bueno, principalmente agradecerte, Seba, por toda la buena onda, toda la organización de la charla que estuvo buenísima y la presentación que quedó re linda. Y nada, súper interesante. Voy a tratar de también autorregalarme alguno de tus libros porque están muy interesantes las historias. Mira. Bien, ahí gracias a ustedes. Si pueden tener acceso a la presentación, sí, es para compartirla justamente. Sí, está bueno. Ahí, sí. Luis, vi que activaste la cámara. ¿Querés hacer alguna pregunta? No, simplemente decirle que estuvo muy buena la charla, sobre todo la segunda parte, digamos, con la comunión de las herramientas que mostraban. Es fundamental todo el tema de utilizar inteligencia ahora en la parte de seguridad, porque la seguridad tradicional ya no basta. Tal cual, sí. La seguridad tradicional ya fue completamente aplastada por todas estas nuevas oportunidades que se dieron digitalmente. Así es. Sí. Y hay que prestar mucha atención también, ¿no?, al contexto y cuáles son las tendencias también, como para cuando se haga una inversión en seguridad sea de forma sana, digamos, ¿no? Esto que hablábamos, no impactar o no castigar a los usuarios, la experiencia del usuario por
elevar los niveles de seguridad, sino que sea una experiencia equilibrada, que dijimos que era el desafío, fluida para los usuarios y segura al mismo tiempo. Correcto. Sí. Bueno, muchas gracias, ¿no? A vos, gracias Luis por comentar. También gracias a todos los que se conectaron, los que están todavía y los que ya se desconectaron también. Si no hay más preguntas, ya podemos ir cerrando, si les parece. Bueno, bárbaro. Bueno, gracias a todos. muchas gracias a todos. Gracias, Tincho, también por toda la explicación técnica. Muchas gracias a todos, y bueno, ya saben, cualquier duda tienen nuestros datos, se pueden contactar con nosotros, por cualquier duda puntual también, porque si bien hicimos una presentación general y hablamos de problemáticas a nivel general, entendemos que cada caso en particular es específico y requiere cierto nivel de acompañamiento también, para poder, para que tomen las mejores decisiones en ese sentido. Así que gracias por el espacio, gracias Sebastián, gracias Sofi. Bueno, muchas gracias a todos. Los esperamos en algún próximo evento. Hasta luego. Adiós. Chau, chau.